¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Si está informado de cuestiones ambientales o si nos sigue regularmente, sabrá que ya comenzó la COP30, esta sigla que en castellano sería algo así como la Conferencia de las Partes, y que su número tiene que ver con la cantidad de años que hace que se viene haciendo. Es una convocatoria anual, desde hace 30 años que se hace, donde Naciones Unidas convoca a los países del mundo. En este caso son 190 los países que están representados, y que allí se discute qué medidas tomar para mitigar las consecuencias que genera la crisis climática. La única manera de hacerlo, al menos desde las políticas públicas, es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo que se discute desde hace ya 30 años en diferentes ciudades del mundo, y este año se hace acá muy cerca, se hace en el norte de Brasil, en una ciudad que se llama Belém, y allí se está llevando a cabo ya hace varios días esta convocatoria anual de Naciones Unidas. Una lógica primera lectura diría que hace 30 años que se vienen juntando y poco se ha avanzado, y es verdad, porque cada vez estamos peor, cada vez emiten más gases de efecto invernadero y la crisis climática cada vez azota con mayor rigurosidad a diferentes habitantes del mundo. Esta primera lectura diría, che, es un fracaso, y casi, ¿no? La verdad que sí. En 30 años, muchos discursos, muchas palabras y muy pocas acciones. Difícil de entender en un momento donde hay tanta evidencia científica sobre la existencia de la crisis climática y que algo tenemos que hacer. Mire, para que tengamos una idea y para buscar algunas visiones más optimistas, en la primera COP, en la primera Asamblea Mundial por Naciones Unidas, participaron algo así como 5.000 personas, y en la de Brasil ahora se dice que hay 50.000 personas. Bueno, esto al menos desde el punto de vista cuantitativo nos dice que hay una importancia que en teoría le dan los estados a esta cumbre sobre la crisis climática. Pero lo cierto es que hay cada vez más gente que participa, pero no se reduce la emisión de gases a pesar de los acuerdos como el de Kioto y el de París, dos ciudades donde se llevaron a cabo estas cumbres y donde los países firmaron, se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a bajar la emisión de gases. Bueno, esto se firmó, pero no se cumplió, en absoluto se cumplió. Decíamos que es muy loco pensar que haya gente o haya países, representantes que todavía no reconozcan esta realidad cuando hay tanta pero tanta evidencia científica que demuestra la presencia de la crisis climática, que genera grandes problemas en los territorios y en las personas que habitan estos territorios. Y esto no es nuevo. Mire, nuestra compañera Gaby Rey encontró una joyita que vamos a ver ahora, lo estamos viendo. Mientras yo hablo estamos viendo, esta es una placa de Instagram, donde habla que hace casi 2 siglos atrás, esa mujer que ustedes están viendo, que es Eunice Fott, una científica de Estados Unidos, hace 170 años, en 1856, usando, sería muy complejo explicarlo, pero usando unos frascos de vidrio, juntando gases de la atmósfera, demostró que la Tierra puede calentarse por el dióxido de carbono. Y si bien esto lo publicó un hombre, un físico de nombre John Tyndall, en realidad quien lo había descubierto es esta mujer, que 3 años antes lo había descubierto, pero bueno, no eran épocas donde se habilitaba que las mujeres informen sobre todo avances científicos. Pero lo cierto es que hace casi 200 años ya se viene alertando sobre esto, y desde ese entonces, y hoy algunos más, siguen mirando para otro lado. Y ante esta realidad, algunas preguntas para esta apertura del día de hoy. ¿Qué se puede esperar que suceda en Brasil? Miren, una primera lectura importante es que esta cumbre se siga haciendo en un contexto donde países muy importantes, como por ejemplo los Estados Unidos, son negacionistas, no apoyan,
no asisten, no van, donde las teorías conspirativas plantean la falsedad de estas evidencias científicas tan contundentes, que se siga haciendo ya es importante. Una segunda lectura diría que en la apertura de esta cumbre que fue hace una semana y media atrás, 113 países presentaron sus metas actualizadas. Dijeron, miren, nosotros nos habíamos comprometido a esto, ahora nos comprometemos a esto. Es un número muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hace muy poco, en septiembre, no eran más de 60, concretamente eran 64, o sea, casi el doble de países manifiestan al menos públicamente encontrarse preocupados y renovar sus metas para reducir las emisiones de efecto invernadero. Esto es importante, sin lugar a dudas es importante. Es importante, pero no es suficiente. No alcanza que estos países se hayan comprometido y que cumplan, ojalá, para limitar el aumento de la temperatura a épocas preindustrial. 1,5 grados tenemos que bajar, que es lo que necesitamos para no seguir sufriendo las consecuencias de la crisis climática. La segunda pregunta es, supongamos que todo va bien, ¿habrá respuestas a corto plazo? Y uno tiene que ser sincero y realista, y la verdad que da a entender que no va a haber respuestas a corto plazo, porque para que vivamos un poco mejor, debiéramos bajar la emisión de gases y en realidad cada vez emitimos más. No es que estamos estancados o bajamos un poquito y no alcanza, es que emitimos más y nosotros necesitamos bajar. Tenemos que reducir algo así como en 5 años el 40% de los gases de efecto invernadero que emitimos y debiéramos triplicar la producción de energías limpias, de energías renovables, algo que, como vamos, uno no quiere ser alarmista, pero parece casi imposible. Tendremos que cambiar 180 grados rotundamente nuestra matriz productiva. Y ante esto aparece lo de siempre. Hay discursos muy piolas, pero que se chocan con la realidad. La apertura siempre la hace el presidente del país anfitrión. Y en este caso es muy interesante lo que planteó el presidente de Brasil, Lula, donde criticó a los negacionistas, dijo que hay evidencia sobre la presencia de la crisis climática, habló de una transición justa, una transición energética, donde el sur global no ponga todo para que la disfrute el norte. Habló de la necesidad de compatibilizar cuidado del ambiente con desarrollo productivo, del cuidado de la Amazonía, de conectar las metas climáticas para poder llegar a un futuro más venturoso. La verdad que interesantísimo el discurso. Ahora, si uno va a la política interna de Brasil, todo lo que dijo Lula se da, no, si no es todo, casi todo, se da de bruces con lo que la política de Brasil luego hace. Brasil, por ejemplo, es el país latinoamericano que más emisiones de gases de efecto invernadero produce. Entonces, por un lado dice una cosa, pero por otro lado hace otra. Eso en Brasil. Y en Argentina, dirá usted, el caso de Argentina es interesante. ¿Cuánto emitimos nosotros del contexto global de gases de efecto invernadero? Menos del 1%. Concretamente emitimos el 0,7% de gases de efecto invernadero. Es poco, dirá usted, sí, pero es un indicador muy mentiroso. Porque hay montones de parámetros que se debieran medir que Argentina no está midiendo. Por ejemplo, nosotros exportamos hidrocarburos y no lo quemamos acá, pero se quema en otro lado. Por lo tanto, lo que se quema son hidrocarburos que sacamos del subsuelo nuestro y esos son los hidrocarburos que emiten gases de efecto invernadero. Tampoco consideran los gases que emiten la actividad agrícola, el monocultivo que fumiga y la deforestación. Y todo esto habría que tenerlo en cuenta. Entonces sería seguramente bastante más que ese 0,7%. Eso en lo que tiene que ver con responsabilidad. Y con participación es muy penoso lo que hace ya 2 años, desde que asumió el nuevo gobierno nacional, hace nuestro país. Porque tanto a la COP del año pasado como a la COP de este año asisten representantes de muy baja línea, sin poder de discusión o de decisión. La mayoría son representantes de las provincias y no del Estado Nacional. Después hay sectores científicos, periodistas,
organismos no gubernamentales, pero no hay funcionarios de peso de nuestro país, del gobierno de nuestro país, para discutir y sentarse en una mesa. Esto es muy coherente con lo que está pasando, ¿no? Haber bajado la categoría del Ministerio de Ambiente a una subsecretaría, dársela ahora a el jefe de ministros como es Adorni y no tener un presupuesto y una jerarquía propia, promover las explotaciones de hidrocarburos como única salida, como sucede con Vaca Muerta, no controlar la deforestación, haber retirado la delegación de la COP del año pasado. Bueno, es toda una línea, para nosotros penosa, pero muy coherente, de este gobierno nacional de no darle ningún tipo de importancia. Y más coherente aún, si tenemos en cuenta que ni siquiera nuestro país está cumpliendo lo que se comprometió años atrás para reducir los efectos del cambio climático. Mira, hace un par de semanas hablamos en este programa con Naya Coyo Cubelier, es de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras, que además tienen un laboratorio muy interesante, no es un laboratorio, es un observatorio, esa es la palabra, un observatorio nacional sobre acción climática, y ellas van evaluando, y nos dijo hace un par de semanas atrás que de lo que nos habíamos comprometido hace un par de años, no cumplimos nada. O sea que el 70% de lo que nosotros nos habíamos comprometido no lo cumplimos. Recordamos lo que nos decía Cubelier. Porque nosotros teníamos la sensación de que Argentina no estaba performando muy bien en materia de acción climática, pero queríamos responder a eso con datos, queríamos responder a eso con información chequeada, por así decirlo. De hecho, Chequeado participó del estudio. Mira. Hicimos una alianza con 21 organizaciones, entre ellas Chequeado, Fundar, Avina, FAM, grandes organizaciones que ustedes seguramente conocen, algunas de la academia, con la Universidad Austral, cámaras. Y lo que hicimos fue analizar los 23 documentos oficiales que están vigentes, están vivos, porque lo primero que hicimos fue hacer un pedido de información a la Nación para ver si estaban vigentes, y efectivamente estos documentos, la Ley de Cambio Climático, la NDC, los planes de transición, están vigentes. Analizamos los 23 documentos y le sacamos 100 objetivos. Agarramos 100, la mayoría cuantitativos, con lo cual es lo más objetivo posible, claro, pero algunos objetivos para que no nos dejen, no nos quede afuera, como adaptación, que vos lo mencionabas, o género, agarramos algunos cualitativos. En fin, cada uno de esos objetivos le pedimos a las distintas organizaciones observadoras que nos digan qué grado de avance tienen. Organizaciones que se especializan en la temática, ya sea bosques, adaptación, energía, transporte. Y así es como llegamos a la triste conclusión de que 3 de cada 4 están sin avances, imposible de cumplir, o con avances muy leves, pero que no se van a poder cumplir al 2030, que está a la vuelta de la esquina, como se comprometió Argentina. Bueno, ahí está, de cada 4 metas que nos hayamos propuesto, 3 no la cumplimos, y entonces ahí está la línea de coherencia sobre el negacionismo, la necedad que tiene este gobierno, gobierno nacional, ¿no? Ante tanta evidencia sobre que hay que modificar algunas cosas para no sufrir lo que sufrió Bahía Blanca, lo que sufrió Vera, lo que sufrió la provincia de Buenos Aires, cada vez que hablamos de crisis climática. La ausencia argentina o la pobreza de la delegación en Brasil es inentendible, además, en este contexto, porque nos aleja de discusiones importantes. Argentina no va a estar presente cuando se hable de transición energética. ¿Nos van a seguir sacando el litio a nosotros, dejándonos un pasivo ambiental muy grande para que en Alemania hagan autos eléctricos? ¿Esa es la transición energética o tendríamos que nosotros sentarnos y decirnos, no señores, así no? ¿Van a seguir sacando los minerales para celulares y a nosotros nos va a salir cada vez más caros? ¿A qué costo seguimos entregando nuestros minerales y qué pasa en los territorios donde se sacan esas riquezas? Bueno, no vamos a estar para eso, no vamos a estar para discutir estos temas, tampoco vamos a estar para discutir algo que desde el año pasado se viene planteando, que es el financiamiento internacional, o sea que los países más responsables, Estados Unidos, China, India, Pakistán, que son los países que más gases envían a la atmósfera, y lo sufrimos todo, indemnicen a los que menos emitimos para paliar
las consecuencias que tenemos. Mire, el año pasado Argentina no estuvo y se decidió, por ejemplo, una meta de 1.3 billones, con B larga, billones de dólares para repartir entre los países que estaban ahí y nosotros no estuvimos. Nos damos cuenta de la oportunidad histórica que perdemos, ¿no? Mientras esto sucede con la COP30, en Brasil también paralelamente se está llevando a cabo la Cumbre de los Pueblos. Allí 1000 organizaciones socioambientales y comunidades del mundo, más de 10.000 personas están debatiendo sobre temas como la guerra, la solidaridad internacional, los refugiados ambientales, la soberanía alimentaria. Y además se va a hacer un llamado global para que todo el mundo discuta metas ante la crisis climática. Allí sí tenemos representantes, porque no son representantes de los gobiernos, sino que son organizaciones y demás, científicos, periodistas, y allí sí tenemos representantes. Ojalá que tanto la cumbre climática como la cumbre de los pueblos, ojalá avancen y lleguen a acuerdos y lo cumplamos, porque en esto, y le puedo asegurar que uno no es exagerado ni alarmista, en esto, en no discutir y en no plantear qué hacemos ante esta emergencia climática, se nos puede ir nada más ni nada menos que la vida, y le aseguramos que no estamos exagerando. De esta manera comenzamos nuestro programa del día de hoy, que tiene muchas cosas, y como siempre le invito a Gaby para que venga y la saludo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué veraniega? Ay, sí, me vine onda verde. Está bien, onda verde y onda noviembre, calorcito Sí, santafesino, ¿no? Santa Fe, hay que vivir acá para saber lo Claro que que es. sí. Así que bueno, aquí estamos para presentarles como siempre lo que tenemos hoy, montones de cosas, como siempre las 3 luces del semáforo. Las 3 luces del semáforo exactamente, que la primera de ellas, la verdad, me llenó de indignación, de mucha bronca, porque, bueno, han asesinado a Acaí. ¿Quién es Acaí? Preguntás vos. Bueno, es una yaguareté que había sido liberada no hace mucho, hace poquito más de un mes, en el Chaco, bueno, para volver a su vida natural, y bueno, ha sido asesinada claramente por cazadores furtivos. Eso, situación que genera muchísima indignación por todo el esfuerzo de la gente que quiere reinsertar y ayudar al yaguareté a no extinguirse. Y te encontrás con estas cosas. Durante años la estuvieron cuidando, claro. Le habían puesto, bueno, vos lo vas a un contar, collar, ¿no? después se los voy a contar y bueno. La encontraron muerta por matar encima, nada más que por matar. Es una pena, sobre todo, bueno, Gaby ya lo dijo en más de una oportunidad en algunas luces, en algunos comentarios, el yaguareté es una especie casi en vías de extinción y no la estamos cuidando. Esa es la mala noticia, la luz amarilla. Esa es la luz roja. La luz amarilla tiene que ver con países que sí están comprometidos con la energía limpia, y en este caso se trata de Australia, que a partir del año que viene, en 3 estados durante 3 horas diarias, todas las personas van a tener electricidad gratuita, tengan bien. o no tengan paneles solares. Muy Eso, bien. súper lindo. Y la luz verde, nos vamos a Chubut, porque allí la naturaleza comienza a renacer en áreas donde habían sido absolutamente arrasadas por el fuego tiempo atrás. Más de 17.000 especies fueron reimplantadas. Muy bien, las 3 luces ahí. Vamos, rapidito 2 cosas te cuento. Vamos a tener un informe especial sobre las políticas de marketing falsas vinculadas con el ambiente, o sea, las publicidades engañosas. Claro. Aquellos que te dicen, mirá lo que yo te ofrezco, esto que te ofrezco yo lo hago porque cuido el ambiente, y es mentira. Es un informe muy interesante que hizo nuestro compañero Franco Lavalle y que hoy te lo vamos a presentar con algunos casos concretos. Y te vamos a hablar también de un efeméride, porque ayer, si nos estás viendo en la primera emisión, ayer sábado, fue el Día de la Flor Nacional, del ceibo. Qué linda. Así que vamos a hablarte de qué es el ceibo, vamos a aprender un poco de ellos y vamos a traerte algo para seguir pensando sobre eso, ¿no? Exactamente, uno de los recomendados que vamos a tener tiene que ver con unos cuentos infantiles, o sea, adaptados para el idioma infantil, de Ana María Yuga, sobre la leyenda del ceibo y también la historia de Anaí. Bien, vamos a hablar de lo que el presidente de la Nación anunció. Quieren derogar una ley, la ley de glaciares, una locura. Vamos a hablar de ello también en el día de hoy. Y en un ratito se viene la luz roja, ¿no? Sí, yo ya me voy a ubicar. Entonces. Dale, andate para la luz roja, porque mientras Gaby se acomoda, te cuento algo muy rápido,
que tiene que ver, bueno, con lo que pasó hace muy poquitos días. Todos nos enteramos de esa terrible explosión que se vivió en Ezeiza, en provincia de Buenos Aires, donde, si bien todavía faltan algunos resultados de la pericia, todo da a entender que fue una fábrica de agroquímicos. Allí presente la que explotó, esto no es nuevo, da mucha bronca, como inclusive el periodismo nacional no profundiza sobre algunas cosas. Por ejemplo, en el 2019, en Mercedes, explotó una fábrica de agroquímicos, Sigma, que hoy está en juicio nacional. En el 2024 pasó en San Nicolás con Atanor. Bueno, ahora pasó en Ezeiza. Eso debiera prender una luz roja y decir qué estamos haciendo, dónde ponemos estas fábricas, cuán peligrosas son, ¿no? Bueno, ahora una fábrica que es los Hischem, dedicada a almacenamiento y producción de agroquímicos, que además de generar lo que generó, hoy está produciendo un peligro de contaminación, porque eso está en el aire ahora, ¿no? La deriva del viento lo lleva, y sucede en un momento donde además las políticas oficiales desmantelaron controles, el Ministerio de Ambiente está rebajado, no hay inspecciones. Bueno, cuando esto sucede también pueden pasar estas cosas. Es muy peligroso lo que puede venir, ojalá que no suceda, pero se habla de una nube tóxica dando vueltas por gran parte de Buenos Aires, porque es una mezcla de un cóctel de plaguicidas, solventes y plásticos, contaminantes que están contaminando el aire, inclusive algunos hablan de una lluvia ácida. Bueno, es muy peligroso y se está informando poco, por eso lo estamos anunciando ahora y seguramente será tema de próximos programas. Se nos prende ahora la luz roja del semáforo, es la mala noticia y como siempre te la cuenta Gaby Rey. Así es, y te lo decía recién al comienzo, la mala noticia que nos llenó de indignación y de enojo, te diría también. Se trata de la muerte de Acaí, esta yaguareté que había sido liberada en el Chaco hacía poquito más de un mes, puntualmente el 5 de octubre, había recuperado su libertad, había sido puesta en libertad en el Parque Nacional El Impenetrable. Esto fue como parte del programa de reintroducción del yaguareté, esta especie en peligro crítico de extinción y que ha sido declarada Monumento Natural Nacional, lo cual le otorga además una protección legal especial, máxima te diría. El 25 de octubre el GPS de su collar dejó de transmitir y días más tarde el dispositivo fue hallado sumergido en el río Bermejo. Las investigaciones apuntan a que fue víctima de cazadores furtivos que habían intentado ocultar el crimen. La Administración de Parques Nacionales ya presentó una denuncia judicial, mientras que Rewilding Argentina se constituirá como querellante para exigir sanciones ejemplares. El caso está caratulado como infracción a la Ley Nacional de Fauna número 22.421 y se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal. La muerte de Acaí representa claramente un golpe al esfuerzo por la conservación, pero también un llamado urgente a reforzar la protección de una especie que lucha por volver a habitar, por volver a vivir en nuestros montes argentinos. Con esta noticia que no nos alegra para nada dar, te invitamos a hacer la primera pausa en este programa de Onda Verde. Quédate que tenemos mucha más información y va mejorando, te lo prometo. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Eruca Sativa, 29 de noviembre en Tribus, presentando su último disco A 3 días de la Tierra y todos sus éxitos. Eruca Sativa en Tribus, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable.
pasó con esa cerradura? Hola, hija. Hola, papi. No hace falta que vengas. Ya arreglé el lavarropas. ¿Y cómo hiciste? Fácil. Con la aplicación Yo Resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar la ventana. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Bueno, y como te dije, al final del bloque anterior vamos mejorando con la información. Vamos a prender la luz amarilla del semáforo en este comienzo de nuestro segundo bloque y nos vamos a ir hasta Australia porque justamente este país dio un paso histórico hacia la transición energética. El gobierno anunció un programa que permitirá a los hogares de 3 estados acceder a 3 horas diarias de electricidad gratuita, sin electricidad solar gratuita, incluso sin tener paneles solares propios. Esta iniciativa se llama Compartidor Solar. Va a comenzar a funcionar en julio del próximo año en Nueva Gales del Sur, en el sureste de Queensland y en Australia Meridional, con planes de extenderse al resto del país en el 2027. El ministro de Energía y Cambio Climático, Chris Bowen, explicó que el objetivo es aprovechar al máximo los momentos de mayor generación solar y reducir el desperdicio energético, incentivando a las familias a usar electrodomésticos o cargar autos eléctricos durante esas horas gratuitas. Australia, con más de 4 millones de sistemas solares domésticos, genera un excedente de energía barata durante el día. Este plan busca entonces trasladar el consumo a esas horas, aliviar la red eléctrica y contener los precios de la energía. Una medida realmente innovadora que acerca a Australia al horizonte de un consumo eléctrico más limpio, más equitativo y claramente sostenible. Esta entonces es esta noticia, la luz amarilla, que creemos que se va a convertir en verde. Ahora, hablando de cosas verdes, a Ricardo le vamos a hacer una pregunta y tiene que ver con lo que nos va a presentar. ¿Qué es el greenwashing? Y es el tema del informe de hoy. Para contestarle a Gaby, decimos que como casi todos estos términos tienen que ver con la unión de 2 palabras. La primera es green, que bueno, significa verde en inglés, verde vinculado con ecológico. Y la segunda, greenwashing, es blanquear. En inglés es blanquear, encubrir. O sea, sería dar una sensación de verde, de ecológico, para aparentar responsabilidad ambiental cuando en realidad no la hay. O sea, es una estrategia de marketing. Como toda estrategia de marketing, no significa que todo lo que se dice es falso. Ocultan parte de la verdad y el resto no. Usan parte de información engañosa o exagerada o parcial y así proyectan una imagen sostenible, sensible, empática, verde, cuando en realidad no lo es. O sea, ¿qué quiero decir? No siempre es una mentira total. Puede ser una exageración también. A veces es una mentira total. Y lo hacen porque se aprovechan de un usuario hoy, de un ciudadano que está más concientizado sobre la necesidad de cuidar el entorno, más interesado, más responsable, pero evidentemente menos informado. Te dirá, ¿será tan así? Mire, trajimos algunas publicidades para que podamos ver. Esta que vamos a ver ahora es de un agua mineral. En Bonacqua tuvimos esta gran idea. La botella Ecoflex. A ver qué dice la gente en Twitter. Tomé acostada y se me dobló toda. Soy frágil como botella de Bonacqua. Busca más. El que la inventó se merece un VIP en el infierno. A ver, fíjate bien. Es como tomar de un agua viva. Ok, suficiente. Igual pensamos que es una excelente idea, porque está hecha con menos plástico, es más ecológica y se recicla más fácil. ¿Qué verdad? ¿Pero qué botella más? ¿Ecológica? Ahí estaba, ¿no? Ahí aparece como absolutamente responsable esta empresa y en realidad lo que dice es que la botella tiene menos plástico, pero sigue teniendo plástico. No ataca el problema.
Que haya menos significa que a lo mejor, contamine un poco menos, pero no significa que no contamine. Por lo tanto, no puede ser un producto sustentable y ecológico. Te dirá, ¿esto pasa solo en Argentina? No, también en otros lados. Vamos a ver qué es lo que pasa en España. Con la nueva garrafa Fonbella Ecoligera llenarás más vasos por menos dinero, porque es de 6,25 litros y un 40% más barata. Nueva garrafa Fonbella ¡Ecoligera! Ecoligera. Es un término nuevo, parece un invento, ¿no? ¿Qué significa ecoligera? ¿Qué es ser ecoligera? Nada. Y eso también es publicidad falsa, porque en realidad es un término que no dice nada, que no se lo puede definir, no tiene definición esa etimología. Pero anteponer la palabra eco a cualquier otra cosa te hace como más verde, más responsable, más sostenible. Esta publicidad en España ni siquiera dice por qué es ecológica, solo dice que es más barata. Pasa con muchos productos, como por ejemplo con esto, que es la gaseosa más vendida del mundo. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Pero el mundo cambió. Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan son las vacías. Las solitarias. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, sabemos que no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Difícil de creer, ya lo sabemos. Así que obsérvanos, desafíanos, involúcrate, como él, como ella, como ellos. Gracias por eso. Porque los que no creían en el mundo como era, fueron los que al final lo terminaron cambiando. Aquí en realidad lo que hay es una autocrítica, pero no está planteando nada a futuro que sea mejor. Habla de algo para limpiar una imagen de lo que hizo en el pasado. Es como decir, sí, hice mal las cosas, pero no está diciendo cómo las va a hacer bien ahora. Prometen mejorar en el futuro, pero no dicen cómo. Hablan de responsabilidad social, y está bueno, pero en realidad ellos fabrican las botellas y los ciudadanos tenemos que limpiar el entorno, así aparece en la publicidad. Ellos fabrican las botellas y nosotros tenemos que limpiar lo que ellos hacen mal. Mira, existe un proyecto en la Argentina, nunca aprobado, pero era un proyecto muy interesante que se conoce como Ley de Envases, donde la ley le hubiera dado, si hubiera sido aprobado, la responsabilidad sobre los envases a los productores. Yo hago este envase, yo tengo que resolver si la reciclo, si la elimino, o sea, la deposición final también tienen que llevarla a cabo quien fabrica el envase. O sea, los productores deberían asumir su financiamiento, su producción, pero también su reutilización o reciclaje. Seguramente si a ellos les toca ese laburo, van a ser muchos más responsables. Pero volvamos a la publicidad que veíamos recién de la gaseosa. Da un dato absolutamente incomprobable. Ellos dicen, reciclamos 6 de cada 10 botellas que producimos. Es incomprobable. Lo que sí es contrastable con lo que en realidad sucede, porque esta empresa que dice que recicla el 60% es la mayor contaminante del mundo. Y de hecho, si uno entra en la página oficial de esta empresa, se va a informar que abandonó su objetivo de alcanzar un 25% de envases reutilizables para el 2030, abandonó ese objetivo. Se supone que este año, el 2025, va a utilizar algo así como 4.100 millones de kilos de plástico al año para hacer sus botellitas, un 20% más de lo que se venía haciendo, y ese número sería como dar un abrazo al planeta con todo ese plástico 120 veces. Esto sí que es información, y no
la publicidad engañosa que planteaban. Parte de estos plásticos van a los cursos de agua, van a la tierra, y hoy se calcula que en el mundo esta empresa tiró algo así como 600 millones de kilos de plástico. Esto es publicidad engañosa. Tenemos el testimonio de alguien que sabe mucho de esto, es Marian Ventura. Ella integra la agencia de marketing DON y nos habla justamente sobre este tema. Estamos en la década de la acción. Necesitamos que cada vez más organizaciones y más marcas se involucren y tomen acción por el clima. El problema es cuando lo usan como un atributo de marketing vacío de contenido y lo perjudicial es que esto, ¿no? Vacían de contenido los términos que tienen una razón de ser, que tienen un objetivo y que tienen un sentido, ¿no? Eso es el greenwashing, es cuando las marcas y las empresas se apropian de atributos que tienen que ver con lo ambiental simplemente como un beneficio de su marca y no como una acción real o que tenga que ver con un cambio concreto en su manera de producir, en el ciclo de vida del producto también. Interesante lo que dice. Ella maneja una empresa de publicidad, así que de esto sabe y sabe realmente mucho. Pero para hacerlo más televisivo, preparamos este cuadro que vamos a ver ahora. Y vamos a ver este cuadro donde aparecen las estrategias de marketing. Lo dejamos ahí para que usted vaya viéndolo, no vamos a leer todo para no hacerlo tan tedioso. Pero, por ejemplo, ¿cómo trabajan las mentiras? Ofrecen un producto 100% natural. Esto lo hacen las bebidas, los cosméticos, para dar una sensación de pureza, pero no indican el impacto ambiental que generan. Por ejemplo, marca de jugos y bebidas, dan publicidad de jugos naturales, mostrando frutas y naturaleza, pero en realidad utilizan más químicos que frutas. Por ejemplo, dicen que el envase es reciclable o hecho con material reciclable, pero en realidad la industria utiliza botellas, cartones, productos de consumo masivo, no dicen cuántos realmente reciclan ni cuánta emisión genera. Y el ejemplo son campañas de envase con frases 100% reciclable cuando en realidad no lo son. O dicen que son libres sin químicos, pero no significa esto que sea seguro o ambientalmente amigable. Es el caso de los shampoos o detergentes con etiquetas sin químicos, pero que tienen procesos industriales que son tan contaminantes como usar un químico. Lo mismo cuando usan el término verde, utilizan etiquetas genéricas, generan al consumidor una sensación de sostenibilidad, pero no hay evidencia, y varios de esos productos de marca, de limpieza o alimentos en supermercados argentinos utilizan que son ecológicos, pero no tienen ningún tipo de certificación. Son publicidades mentirosas. Son publicidades engañosas, no te dicen todo y tampoco demuestran que lo que ellos realmente dicen sea así. Son verdades a medias, en algunos casos son justificaciones para seguir contaminando. Por eso vamos a volver a quien recién veíamos y escuchábamos, que es Marian Ventura, una integrante de una agencia de marketing muy importante, que ahora nos dice, che, esto sucede. Pero vos te podés dar cuenta. Así que, ¿cómo nos podemos dar cuenta? La principal característica del greenwashing ocurre cuando hay falta de coherencia en toda la acción de la marca entre lo que dice y lo que hace. Entonces, algunas banderas rojas que podemos tener de alertas de greenwashing son cuando, por ejemplo, una marca comunica algo que hace, pero que no está relacionado con el principal impacto que tiene ese producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, si una gran empresa de combustibles que ponga plantas en el techo de las estaciones de servicio, no, eso no es lo que tiene que trabajar esa compañía. Esa compañía tiene que trabajar en el impacto que tiene la extracción y la quema de combustibles fósiles. Entonces, eso es el greenwashing. Cuando hacen algo, comunican algo pequeño o como algo que parece un gesto, pero al lado del impacto que tiene esa compañía es realmente insignificante. Claro. En general, las acciones que hacen de greenwashing son acciones que en sí mismas quizás son correctas, pero que a veces no atienden al impacto más significativo que tiene esa marca. O por ejemplo, cuando alguna compañía que pone mucho plástico en la calle y
comunica que tiene una botella con un porcentaje de reciclado. Y cuando es una compañía que está poniendo miles de toneladas de plástico en la calle y no está ocupándose de todo el ciclo de vida de su producto para ofrecernos otro plástico, que bueno, tiene un componente reciclado, no es relevante a su impacto. Bueno, ahí hay algunos tips de cómo darnos cuenta, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque detrás de todo esto hay empresas muy sofisticadas que nos venden un producto a nosotros. Y muchas veces caemos en el engaño. Apelamos a otra persona que sabe mucho de este tema, se llama Maria Sogbo, es una periodista sueca, es influencer además, es especializada en sostenibilidad, cofundó una organización que se llama el Club del Clima y nos cuenta por qué solemos caer en estos engaños. Because we are busy people. We don't have time to become experts on sustainability before we enter a store. And frankly, we shouldn't have to. It should be easy to do the right thing and hard or even impossible to do the wrong thing, especially in a time of climate crisis. Today, unfortunately, it's the other way around. Greenwashing takes advantage of consumers wanting to do the right thing by making it easier for them to do the wrong thing. Simple as that. And in that UK study I mentioned before, 78% admitted they are unable to identify greenwashing. That means 3 in 4 consumers are actively looking for sustainable options. And at least 3 in 4 of those can't tell if they succeeded or not. So that's not good. Bueno, ya tenemos algunas cosas para darnos cuenta, para que no nos engañen. Ahora, ¿cómo hacemos para no caer en el engaño? Fundamentalmente es hacernos algunas preguntas y vamos a ver a qué preguntas tendríamos que hacernos para que no nos mientan. Por ejemplo, preguntarnos, ¿hay datos concretos y verificables? Si dice eco o sustentable, habría que tener información sobre cuánto bajaron emisiones, en qué plazo, cómo lo midieron. Si eso no aparece, es más un discurso de marketing que una verdad. ¿Quién certifica lo que ellos dicen? Porque es muy fácil decir que uno es sustentable, pero otro debería certificarlo. ¿Se enfoca solo en un detalle? Por ejemplo, nuestro envase es reciclable, pero lo que está dentro, ¿cómo es? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se fabricó? Usan palabras vagas como natural, respetuoso, verde, pero no explican por qué. Son engañosos comparativamente, porque dice somos los más verdes del rubro. Pero si en el rubro no hay ningún verde, es muy fácil ser campeón así, ¿no? ¿Analizan todo el ciclo de vida, desde la extracción hasta el final? ¿El discurso busca distraer? Digo, son algunas preguntas que podemos hacernos cuando aparecen estas publicidades para ver si realmente es verdad. Por eso volvemos a Maria Sogbo, que nos da además 2 variables fundamentales. How do we know whether a company is greenwashing or not? By learning 2 basic truths about sustainability, you will have a much better chance to see those frauds coming at you. Are you ready? Truth number 1, we cannot solve the climate crisis by shopping. Everything new adds emissions, not the other way around. On average, 80% of the emissions linked to a new jacket, even if it's made of recycled materials, comes from producing it. According to a Swedish study, that means you can buy, wait for it, 394 second-hand jackets before you cause the same negative climate impact as you do when buying just 1 new. Truth number 2. Sustainability is not a scale. Either something is sustainable or it's not.
And considering that truth number 1 just told us that the pre-loved option is hundreds of times better, that 20% jacket isn't sustainable. It's just greenwashed. Y me quedo con esto. La solución de fondo sigue siendo aflojar un poco con el consumo. No ser tan consumistas. No tener un consumo desenfrenado. Y en esto, mire, voy a ser muy vulgar. Para lo ambiental o lo sostenible es como el embarazo. No se puede estar medio embarazada. O se está embarazada o no se está embarazada. Acá lo mismo. O se es sustentable o no se es sustentable. No se puede ser medio sustentable. No puedo ofrecer una botellita reciclable, pero lo que está dentro en su producción contaminó mucho más que si la botella no fuera reciclable. Conclusión, para terminar este informe. Siempre decimos que la responsabilidad es un triángulo. La responsabilidad ambiental, ¿no? En uno de los vértices están los ciudadanos, en otro las empresas y en otro los estados. No todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. En este caso, el vértice de empresas tiene una responsabilidad muy grande en qué fabrica y qué packaging hacen, pero las dos cosas. Y fundamentalmente, no engañarnos. No comernos la curva, como dicen los pibes hoy, cuestionar, ser críticos, tener una conciencia crítica y no mágica o ingenua. Y fundamentalmente, apostar a lo que conocemos. Apostar a los comercios locales, a los productores, a las cooperativas de aquí cerca, que generalmente trabajan con más responsabilidad. Para pensar, vamos a un pequeño corte y después seguimos pensando juntos. Ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Cacho Veicas, 6 de diciembre en la Estación Belgrano. Cacho vuelve a su casa. Una noche única con la voz que marcó generaciones. Cacho Veicas en la Estación Belgrano. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el Distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424-295995. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Tercer y último bloque, ya vamos a ir a la luz verde, contarte algo que pasó en estos días y que es muy grave. Quieren derogar la ley de glaciares. El presidente Milei lo anunció en Mendoza de esta manera. Importante, una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar.
Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Es más, en materia de RIGI, digamos, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, ahí está lo que decía el presidente, una vez más atacando a la comunidad ambiental. Es muy fácil ser agresivo con los débiles, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados. Es una locura esto que plantea el Gobierno Nacional, derogar una ley que fue sancionada en el 2010, con el aval de la comunidad científica, que establece la producción de glaciales, periglaciales, que protege el agua, que le da a este lugar el rol de patrimonio natural para fomentar el turismo, una enorme industria. Una ley que convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en defender los glaciares y los ambientes periglaciales, que hace 15 años que la quieren voltear y que ahora parece que encontró en el Poder Ejecutivo a alguien maleable como para poder hacerlo. Habrá que acordar que en el 2019 hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró su constitucionalidad y reafirmó el carácter de que los derechos colectivos siempre son más importantes que los derechos individuales. Sería tremendo que deroguen esta ley para que puedan hacer explosión minera allí, porque allí está la reserva del agua de la Argentina y de gran parte del mundo. En los glaciares tenemos la reserva del agua. Sería tremendo, seguramente la semana que viene tendremos más material. Para salir de este mal trago, la buena noticia de la semana, se prende en la luz verde y te la cuenta Gaby. Sí, porque queremos terminar el programa siempre con una buena noticia y lo vamos a hacer de esta manera. También involucra a nuestro país la buena noticia de esta semana y tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Chubut. A una década de lo que fueron los incendios que arrasaron 42.000 hectáreas del bosque andino patagónico, el Plan Integral de Restauración avanza con nuevos brotes de esperanza, justamente porque si bien la noticia es esperanzadora, la naturaleza empieza a renacer en Chubut, es importante recalcar que hubo que esperar 10 años para que las especies comenzaran a crecer. Durante este año 2025 se plantaron 17.000 árboles nativos entre coigües y cipreses en 23 hectáreas de Cholila y Lago Puelo, que fueron dos de las zonas más afectadas en aquel momento. El trabajo forma parte del proyecto Proclimar, una iniciativa que une a la Secretaría de Bosques de Chubut, la Fundación Vida Silvestre, Reforestar y distintas organizaciones locales. Docentes, estudiantes y vecinos de toda la comarca participaron de la plantación, fortaleciendo de esta manera el vínculo entre la comunidad y su entorno natural. Los especialistas remarcan que reforestar no es solamente plantar árboles, sino que significa restaurar la funcionalidad del bosque, recuperar también la biodiversidad y preparar los ecosistemas para enfrentar los efectos del cambio climático. Con el apoyo del gobierno alemán y la cooperación internacional, Chubut se convierte en ejemplo de restauración ecológica y social, apostando, por supuesto, a un futuro donde el bienestar humano y la salud del bosque crezcan juntos. Esta es la buena noticia de esta semana que queríamos compartirles, y algo que también tiene que ver con celebración es que ha sido el día de nuestra flor nacional, el día del ceibo, y justamente por esto Ricardo tiene algo que contarnos. Y muy relacionado con la luz verde y con los bosques y con los árboles, porque si nos está viendo en la primera emisión, la del domingo a la noche, ayer sábado 22 fue el día de la flor nacional, el ceibo, algo que fue declarado por decreto allá por 1942. Lo ubica, ¿no? El de las flores rojas, grandes, hermosas. Es una flor, inclusive su color es tan penetrante que
muchos lo utilizan para teñir telas a la flor del ceibo, con una madera de árbol muy blanda, y se lo conoce bajo diferentes nombres. Mire, ceibio, bucaré, en algunos lugares le dicen la flor del gallito, porque es similar. Es una especie característica en los bosques o en la galería de árboles, es originaria de América, se encuentra en la región litoral, en Uruguay, también se encuentra en Brasil, en Paraguay. De hecho es flor nacional en Argentina y también en Uruguay. Y se la puede ver en la ribera del río Paraná, en el río de la Plata, en zonas de lagos y pantanos. Y su nombre científico, ese déjenmelo leerlo, es Erythrina cristafali. Eritrina proviene del griego y hace referencia al color rojo de la flor, y crista galli es un término latino y significa cresta del gallo. El 2008 se conmemora el 22 de noviembre como el Día del Ceibo. Lo queríamos traer porque tiene que ver con nuestra cultura, también con nuestro entorno. Y para seguir pensando de esto, tenemos dos recomendados culturales. El primero de ellos, a ver si me ayuda el director porque es muy chiquito, pero mirá qué bien, vamos a ponerlo bien, es este libro. Es un libro muy interesante, hecho aquí en Santa Fe. Se llama Árboles Urbanos de la Ciudad, escrito por Hugo Gutiérrez, Gisela Saimando, María Paula Guetar y Laura Olivella. Es un libro que personalmente me regaló el Consejo Deliberante cuando uno fue premiado con el premio Chabela Sanutig, el premio al periodismo ambiental en Santa Fe. Es un libro interesantísimo. Los autores hacen una guía de nuestros árboles de Santa Fe, los que están en nuestra calle, que generalmente no admiramos, no miramos para arriba. Y es una guía completísima que combina información, pero también relatos tradicionales. En este librito hay 147 especies de árboles de la ciudad de Santa Fe. Es muy lindo, está editado por la Universidad Nacional del Litoral y es para tenerlo, ¿eh? Es un libro, lo puede comprar en Ediciones UNL, ahí enfrente de la Facultad de Derecho, a la vuelta del Rectorado. Allí lo venden y es realmente un libro muy, pero muy interesante. Yo le decía de dos recomendados culturales. Este es el primero, el segundo te lo cuenta Gaby. Y también tiene que ver con una escritora, ella se llama Ana María Shua. En clave infantil cuenta para nuestros niños la leyenda de la flor del ceibo, que es justamente una leyenda guaraní, la historia de Anaí, una mujer originaria, una joven originaria de estas tierras, que cantaba y que peleó contra el dominio español y que parece que, según la leyenda, es el origen de la flor nacional, de nuestra flor nacional, como decía Ricardo, nuestra flor del ceibo. Vamos a ver un videíto porque encontramos una perlita ahí para compartirte. Esta vez no vamos a contar la historia de la princesa más hermosa, sino de la más valiente. Así era Anaí, pero nadie lo sabía porque no hacía falta saberlo. Los guaraníes vivían en paz. Lo que todos conocían de Anaí era la belleza de su voz, con la que cantaba canciones de amor y alegría. Entonces llegó el hombre blanco. Trajo la destrucción y la guerra. Los españoles estaban decididos a apoderarse de todo. Y comenzó la lucha. Emboscados en las orillas del Paraná, los guerreros aborígenes atacaban a los españoles. Anaí conducía a su tribu. Su voz maravillosa cambió las canciones de amor por cantos de guerra. Ella también peleaba, como un valiente más. Atrapar a esa mujer india, cuya voz enloquecía de valor a sus guerreros, se volvió importantísimo para los españoles. Y finalmente, en una batalla, lo consiguieron. Anaí había caído prisionera. Esa noche, después de horas de luchar contra sus ataduras, Anaí logró soltarse. Intentó correr hacia el monte, hacia la libertad, pero el centinela que la custodiaba la persiguió y cayó sobre ella. El ruido de la lucha despertó a los demás y entre varios consiguieron atraparla otra vez. Los españoles no querían aceptar que una débil mujer hubiera sido capaz de escapar sin ayuda.
Solamente una bruja podría haberlo logrado, y a las brujas se las quemaba en la hoguera. Anaí fue condenada al fuego. La ataron a un árbol, apilaron leña a su alrededor y todos los soldados se reunieron para ver el espantoso espectáculo. Se encendió la hoguera. Entonces, en lugar de gritar y aterrarse ante el fuego que la acercaba, la valiente Anaí empezó a cantar. Los españoles no entendían las palabras, pero los conmovió la dulzura de esta voz. Anaí cantaba a su tierra, a sus guerreros, a sus dioses, a todo lo que amaba y conocía. Las llamas, en lugar de quemarla, parecían bailar al compás de su melodía. El fuego rodeaba su cuerpo sin tocarlo y subía hacia las ramas del árbol. De pronto, una nube de humo cubrió la escena. Cuando la nube se disipó, la princesa india ya no estaba allí. El árbol, transformado, se había cubierto de bellísimas flores rojas y aterciopeladas. Había nacido la flor de ceibo. Anaí era eterna y ya no podrían vencerla jamás. En cada ceibo nacía y vivía una y mil veces, para siempre, el recuerdo de la princesa india, la más fuerte, la más valiente de su tribu. Este video lo encontramos, lo sacamos del sitio El Gato de Ojalata y el cuento está en el libro de Ana María Shua que se llama Leyendas Latinoamericanas. Bueno, este fue entonces el segundo recomendado de esta semana en relación a la flor del ceibo. Y hoy no tengo ganas de moverme, nos quedamos acá y nos Está bien, está perfecto. vamos a saludar desde acá. Por eso vengo yo hoy acá. vaga, qué hace lindo calor. ese video. ¿Viste? Qué lindo, hermoso. Qué linda la historia. Sí, además. hermosísimo. Me encanta. Hermosísimo video. Bueno, tenemos que ir, doña. Así es. Y nos queda poquísimo tiempo. Bueno, entonces brevemente vamos a recordarle a la gente que puede buscar este programa y las 11 ediciones anteriores, temporadas completas de todo el programa en nuestro canal de YouTube, que es Onda Verde Programa de TV. Les pedimos que le den like, suscriban, compartan el programa que les guste a los amigos que quieran y bueno, que nos hagan comentarios. Claro, y activar la campanita. Y no sí, claro, no se olvide. sí, ¿la trajiste vos Yo hoy? creo que sí. Ahí en el Otra bolsillo, vez. en el bolsillo. Sí, es Saque, como que saque. el más cómodo, ¿no? Claro, está siempre Acá está, esta es la campanita que tenés que activar para que te enteres de cada vez que subimos nuevo material. Claro. Y como siempre, para comunicarse con nosotros, para coincidir, para discrepar, para mandarnos información, todas nuestras redes sociales aquí para comunicarse. ¿Así estamos? Nos vamos, será hasta dentro de 7 días. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Chao.